¿Quiénes son los mejores en la industria del K-pop? ¿Quién es el mejor rapero, el mejor bailarín, el mejor visual? Pues hoy en esta clase de K-pop de K-University vamos a averiguarlo. Y para esto le pedí ayuda a ustedes, los fans del K-pop, y también hice por ahí una investigación en la web, así que vamos a combinar estos resultados para el ranking del día de hoy. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Dané y bienvenidos a un nuevo video de K-University. Si aún no me conoces es porque seguramente no te has suscrito a este canal, así que te invito a hacerlo dándole clic en el botoncito de aquí abajo, el que dice suscribirse, y si quieres ser de los primeros en ver, en comentar y en likear este video, no te olvides de activar la campanita. Oye tú, yo no sé si lo pudiste notar, pero tenemos nueva intro. ¡Ey! También tenemos nuevo banner que ya está disponible en el canal, así que te agradecería mucho que vayas a verlo y que de paso nuevamente te aviso, te suscribas para que no te pierdas los contenidos. Como ya viste en el título, hoy vamos a ir haciendo un recorrido para descubrir juntos quiénes son los mejores del K-pop según los fans y según Corea del Sur. Y es que hace unos días les dejé en Instagram unas cajitas para que me contestaran quiénes eran los mejores raperos, bailarines, visuales, vocales y el mejor grupo de K-pop de todos los tiempos. Me contestaron cosas muy variadas, la verdad todas las respuestas eran diferentes, había algunas que sí se repetían, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero a ver, en K-University nos gusta aprender con datos reales. Y ojo, aquí quiero hacer un disclaimer súper importante que no sé si ya se los había dicho antes, pero yo no soy ninguna experta en el mundo del K-pop, ni en los K-dramas, ni en el Hallyu. De hecho, creo que el K-pop es como mi más grande área de oportunidad. Y como yo se los dije al principio, al igual que ustedes, yo también estoy aprendiendo. Así que K-University es una guía para aprender juntos, donde yo les voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo. Bueno, esto se los iba a decir al final, pero se los digo de una vez. Voy a empezar a tomar un curso de cultura coreana y obviamente les voy a estar compartiendo todos esos aprendizajes, además de que el domingo, yo creo que el domingo les voy a subir un nuevo video, el domingo o el lunes. Bueno, suscríbete para que no te pierdas el nuevo video donde te voy a compartir una noticia que también está súper cool, que me tiene muy emocionada y que estuve esperando durante un año entero. Pero bueno, ahora sí me regreso. Te decía que en K-University, como estamos aprendiendo juntos, me gusta buscar datos reales y no solamente quedarme con lo que dicen otras personas, sino como que investigar. Y es por eso que me fui a diferentes rankings y charts de Corea del Sur. Y toda esta investigación la combiné con sus respuestas, así que por fin, ahora sí, vamos a pasar a la categoría número 1. Mejor rapero del K-pop. A mí esto me interesaba muchísimo porque yo, por lo que he visto, por lo que he investigado, todos los grupos de K-pop tienen un rapero. Entonces, por ejemplo, mi grupo favorito es Astro y ahí tenemos a Jinjin, que por cierto no salieron en los charts. Según tus votos y los votos que hay en los charts coreanos, estos son los 3 mejores raperos del K-pop. J-Hope de BTS, destacado en performances en solitario, en su producción y por su rap lírico. Zico de Block B, respetado como productor y artista versátil, teniendo mucho éxito en solitario en el año 2024. G-Dragon de Big Bang, una leyenda viva, pionero de este estilo y sobre todo del rap en el K-pop. Por ejemplo, Zico arrasó en los Korean Broadcasting Awards, mientras que J-Hope fue nominado en Melon y G-Dragon, bueno, todos sabemos quién es G-Dragon. Está yo. Están espiando. ¿Quién está espiando? ¿Crees que nos hizo falta mencionar a alguien en esta categoría? Si es así, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Categoría 2, mejor bailarín del K-pop. A ver, y es que sabemos que una de las principales claves del K-pop es su estilo dancístico, su forma de bailar, sus grandes coreografías. Y miren que aquí no estuvo difícil, ustedes y los charts coreanos dejaron súper claro quiénes son los reyes, quiénes son los número 1, quiénes son los mejores. Incluso es muy gracioso que en TikTok también hice la misma pregunta y me contestaron solo 2 personas, la verdad, y ponían puras integrantes de BTS. La verdad se me hizo muy gracioso. Gracias, amigas, por no ignorarme, por contestarme, por no dejarme en la oscuridad.
Los dos mejores bailarines del K-pop son Jimin de BTS por su elegancia, su control corporal y sobre todo su técnica impecable. También tenemos a Jungkook por su potencia, su precisión y su energía escénica. De hecho, Jungkook me gusta mucho y ha sido galardonado, muy alabado por su presentación de y otro nombre que se repitió muchísimo también, pero tal vez no lo suficiente como para entrar en este mini ranking, fue Lisa de Blackpink. Y I agree, estoy de acuerdo con eso. Pero como te decía, Jimin fue premiado en Melon en 2024 por Best Performance, mientras que Jungkook encabezó la lista de búsqueda en Corea por ese baile que me acabo de aventar, que es Standing Next to You. Cuéntame, si tú fueras bailarina o si tú eres bailarín o bailarina, ¿qué estilo de baile te gusta más? ¿El de Jimin o el de Jungkook? A mí me encantaría bailar como Jungkook. Standing next to you. Mejor visual del K-pop. Mira, es que esto es súper importante. El visual es esa persona que es la cara, o como que la carta de presentación de un grupo, o mira, podría ser hasta de todo Corea del Sur, como mi precioso Changwoo, que lamentablemente no salió. Aquí sí, mira, indiscutiblemente hubo un solo ganador, de verdad, que solamente, bueno, sí hubo otras personas, pero como que cada quien siento que mencionaba a su bias, no como que al que verdaderamente lo era, pero se repitió mucho esta respuesta, muchísimo, e incluso también en los charts, y es Kim Taehyung. No sé si lo estoy pronunciando bien. I'm sorry, no soy coreanita. Kim Taehyung o V de BTS. Literalmente este hombre salió en todos los rankings que investigué y también en las respuestas, como te decía hace rato, que ustedes, los fans de K-pop, dieron. La verdad es que yo estoy más que de acuerdo con esta decisión. I agree. Corazones para V. ¡Oh, Raymond! Ahora, ¿tú estás de acuerdo o crees que alguien más debió haber estado en esta categoría junto a V? Mejor grupo de K-pop de todos los tiempos. A ver, creo que esta categoría puede ser muy controversial porque, a ver, ¿cómo determinas quién es el mejor grupo de K-pop de todos los tiempos? Pues bueno, yo me basé en diferentes ¿por qué digo chats? En diferentes charts y rankings, como te mencionaba al inicio del video. Aquí, según los coreanos, según los fans, según los especialistas en el K-pop, hay tres grupos que han dominado la escena del K-pop y que lo siguen haciendo. Y ellos son New Jeans, dominando el 2024 con su sencillez, su estética y su excelente performance. Big Bang, ellos por ser los íconos que transformaron el K-pop global. Girls' Generation, son las reinas, las princesas que abrieron camino a generaciones completas. New Jeans arrasó este año en Circle Chart. Big Bang recibió mención honorífica en los Korean Music Critic Awards y Girls' Generation sigue viva en el corazón de Corea y obviamente, por lo que vemos, del algoritmo. Aunque déjenme decirles que también se repitió muchas veces Stray Kids. Y de hecho apenas hubo un concierto en México y la verdad es que tuvo muy buenos comentarios el show que dieron. Yo me encontré miles de clips de personas que no les gusta la banda, o sea, que no les gusta Stray Kids y por X razón acompañaron a tal persona al concierto y salieron como que enloquecidas. Les gustó mucho, así que si pudiéramos agregar un cuarto lugar a este chart, a este ranking, agregaría a Stray Kids. Mejor vocalista del K-pop. Muchos de ustedes sabrán, muchos de ustedes serán nuevos. Si eres nuevo, bienvenido, te quiero mucho. A mí me encanta cantar, entonces esta es mi categoría favorita porque a mí cuando un cantante me gusta es porque su voz o su interpretación me enchina la piel, me hace así como vibrar, incluso me puede hacer llorar o me mueve algo aquí adentro, no sé cómo explicarlo, así que esta es mi categoría favorita. Y los tres ganadores son Jimin de BTS, con su tono, pues digamos, estéreo y dulce, sigue recibiendo muchos elogios, incluso en solitario. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero Vivi es cruda, dulce, emocional, distinta y es la voz que más impactó este año. Y en tercer lugar tenemos a una bebé que yo acabo de conocer que se llama
IU, la reina de Corea, porque su control, su emotividad y éxito, la versatilidad de su voz hablan por sí solos. Aunque igual si pudiera agregar una cuarta voz aquí a este ranking, a este chart, yo agregaría a Jungkook porque siento que tiene mucha versatilidad, creo que alcanza notas muy altas y yo en su documental vi que él se prepara mucho, ojo, no digo que los demás no, pero yo siento que él es un apasionado por esto y me recuerda a Michael Jackson, ¿ok? Entonces yo pondría a Jungkook. Cuéntame aquí abajo si estás de acuerdo o si hay alguna otra voz que te haga sentir cosas de chava, cosas de chavo que te haga vibrar, que te erice la piel, déjalo aquí abajo en los comentarios. Mira, yo con tantos nombres que recibí, con tantas cosas que investigué, me sentía como en la WWE, como un WrestleMania, como que una lucha, una batalla de muchos artistas del K-pop. Hay muchos que no conozco que me voy a dar la tarea de escucharlos o de conocerlos. Pero bueno, creo que me gustó este formato de video. Cuéntame aquí abajo en los comentarios si te gustaría que siguiéramos haciendo más rankings o más charts. También para una próxima clase de K-pop en K-University te voy a traer unas expertas en K-pop para platicar un poquito con ellas, así que espera ese video. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, pero lo más importante, que te haya servido de algo. No olvides compartirlo con tu amiga K-Popper, tu amigo K-Popper, a alguien a quien tú debas presumirle que tu grupo favorito, que tu cantante favorito salió en este ranking. Tal vez tú no lo sepas, pero tu like me ayuda muchísimo a saber que este contenido te gusta y a seguir haciéndolo. Y también el suscribirte te ayuda a ti para que sigamos compartiendo juntos este camino de aprendizaje con todo lo relacionado a los K-dramas, al K-pop y a Corea del Sur. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, ¿ok? Estoy tratando de subir más contenido y como te decía al inicio del video, se vienen muchas cositas cool. Lo vas a ver en el próximo video que voy a subir. Aparte te voy a compartir lo que yo aprenda en mi curso de cultura coreana. No, amigos, yo te prometí el año pasado que este canal y que esta vida iba a estar llena de cositas y contenido de Corea, así que mira, si te quieres quedar fuera, si quieres que el FOMO se apodere de ti, pues no te suscribas, allá tú. Ya sabes que yo soy Dané, que te quiero mucho y que nos vemos en un próximo video.